El año 1961, ya Machi tenía uso de razón. Nosotros vivimos una expresión presidencial que nos dejó estupefactos. Después de un episodio violento que hubo en la calle Espaillá, que se esperaba que el presidente de la época, que era Balaguer en transición, antes de formar el Consejo de Estado, dijo: sean mis primeras palabras de felicitación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el ejemplar comportamiento en la calle Espaillá. Y mataron muchísima gente y uno se quedó así. La expresión viene a colación porque en este momento nosotros queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestro invitado, porque no hay en el menú político dominicano una persona que no ha sido más criticado que nuestro invitado por este programa en el tiempo que nosotros tenemos en los últimos 8 años. Sin embargo, esa persona ha tenido la grandeza y la cortesía de venir. Agradecemos muchísimo a nuestro invitado haber venido hoy con nosotros y a nuestra coordinadora en Santiago, que logró que Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y precandidato presidencial del PLD, esté con nosotros. Licenciado, ingeniero, gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiéramos hablar de política que usted ha sido testigo de excepción de eventos importantes a partir de 1990. Me refiero a que no tenemos a Miguel Coco, no tenemos a Danilo porque tiene una posición importante, no tenemos a Leonel porque es sobre él que uno puede hablar más, sino que nos queda Temístocles Montaz, que puede, sin ningún tipo de limitación, contarnos una historia que el país tiene que saber. Una es cómo funciona el Partido de la Liberación Dominicana y cómo ocurrió la transformación de esa organización, su esencia, para poder entrar en aquella posibilidad de lograr el poder. Ingeniero, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la invitación, a Machi, al equipo tuyo completo. Agradecer mucho a la joven que tú has mencionado, porque es Carmen Rita de Asa. Es persistente. Sí, es persistente. Y muy contento de estar aquí contigo en el programa. Reiterarte que yo creo que parte de la democracia es eso, el derecho. Sí, pero todo el mundo tiene un límite de aguante. Antes de seguir adelante, ingeniero, ¿hasta dónde usted cree que nosotros hemos sido injustos con muchas críticas que usted ha recibido, no solamente de nosotros, sino de algunos sectores de aquí? Yo creo que posiblemente muchas de las críticas se sustenten en falta de conocimiento a fondo de las causas internas de su partido. Internas de mi partido. Justamente esa es la primera. Inclusive dentro del gobierno. Ingeniero, ¿qué pasa que una persona que no puede proyectarse porque primero fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad y luego ha sido ininterrumpidamente ministro de Economía y Planificación, luego de cuando cambió de secretaría a ministerio? ¿Cómo es posible que teniendo un cargo tan delicado y que está tan íntimamente ligado a las decisiones presidenciales, usted haya podido tomar un camino político diferente al de Leonel Fernández y hoy no esté gritando reelección o por otro lado que vuelva Leonel? Bueno, yo le diría, Julio, que todo esto tiene que ver mucho con la historia del PLD a la que tú has hecho referencia. Yo creo que en el caso nuestro, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con las relaciones de Danilo, Leonel y quien les habla, siempre se estableció una relación de iguales.
sea, no se estableció una relación de subordinación. Y lo traigo a colación porque... ¿Siempre fue así? Sí, porque lo traigo así porque muchas veces cuando se plantea el calificativo de traidor, se plantea en función de que tú eras un subordinado de alguien. Yo nunca fui subordinado de Leonel, ni he sido subordinado de Danilo. Yo he sido un dirigente del partido y siempre vi al PLD como un proyecto colectivo, no como un proyecto personal. Y yo creo que las diferencias vienen a partir del momento en que el PLD comienza a ser visto como un proyecto personal. O sea, en la medida también en que se asume el liderazgo con una visión mesiánica, la idea de que el líder está por encima del bien y del mal, la idea de que soy imprescindible e insustituible. Y yo obviamente siempre he dicho que en el caso nuestro formamos parte de una generación que se formó en lucha contra eso. O sea, yo sí siempre digo que si algo aprendimos nosotros de Juan Bosch fue a combatir el continuismo en el ejercicio del poder. Y a combatir el continuismo en el ejercicio del poder porque entendíamos que el continuismo en el ejercicio del poder era dañino para el desarrollo institucional del país. Bien, aunque usted ha señalado que el mesianismo y el continuismo justamente no son la esencia ni han sido la esencia del partido, nosotros queremos darle tiempo para que usted nos hable de lo siguiente, más que una pregunta, una exposición. Ingeniero, usted tiene un letrero que dice tercer presidente del PRD, del PLD. Primero Leonel, después Danilo, ahora Temo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto que tiene usted de diferencia? ¿Qué pronunciamiento público usted le ha hecho en contra de ese mesianismo específico? Porque se sabe que Héctor Valdés habló de economía y ya usted y Héctor Valdés lo han excluido de un próximo gabinete, inclusive de Leonel Fernández. Pero ¿qué pronunciamiento específico y qué posición tiene usted en contra, que por cierto es la posición de Estados Unidos, de que no quiere ni reelecciones ni más de 2 periodos de un líder, porque entiende que en las organizaciones políticas hay otras personas? Hablen un poquito de eso, de cuáles son las diferencias entre usted y el candidato y presidente de su partido. No, mire, yo he dicho de manera reiterada que mi planteamiento, mi posición con relación al compañero Leonel Fernández no es un asunto de carácter personal, sino de carácter político. Yo creo que el compañero Leonel Fernández ha llegado a asumir el liderazgo con un criterio mesiánico. O sea, entiende que en su caso él es imprescindible e insustituible en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que yo he dicho es que cuando llegamos a ese criterio, lo que estamos generando son liderazgos no democráticos, liderazgos que se colocan por encima de las organizaciones y que al final terminan poniendo las organizaciones a su servicio, no ellos al servicio de las organizaciones. Y yo he puesto mucho el ejemplo del doctor Balaguer. Yo he dicho que en el caso del doctor Balaguer, el doctor Balaguer se colocó por encima del Partido Reformista Social Cristiano. El doctor Balaguer convirtió al Partido Reformista Social Cristiano en un instrumento personal. Él no fue un instrumento del Partido Reformista, sino convirtió al Partido Reformista en un instrumento personal. Y eso se visualizaba en la medida en que mucha de la gente que seguía al doctor Balaguer lo expresaba cuando decía que no eran reformistas, eran balagueristas. Y por esa razón... ¿Y Leonel ha convertido el PLD en un instrumento personal? Yo diría que en el fondo de lo que se trata es de eso, es de reeditar al interior del Partido de la Liberación Dominicana lo que fue la práctica del doctor Balaguer en el Partido Reformista. Que no es el caso de Danilo. No es el caso de Danilo. Yo creo que en el caso de Danilo hay toda una voluntad de democratizar el partido. Yo creo que inclusive su salida del gobierno para enfrentar al compañero Leonel Fernández con lo que tenía en su momento con el tema de la reelección, partía del criterio de que se entendía importante
lograr renovar el liderazgo del partido de cara al ejercicio del poder en la República. ¿Por qué usted no lo hizo en aquella época? Bueno, en aquel momento yo entendí que había un elemento institucional que viabilizaba la permanencia de Leonel más allá de 4 años, y era que la Constitución permitía la reelección presidencial. Y yo decía, bueno, en un contexto donde en este primer periodo de 4 años el presidente Fernández ha hecho una buena labor gubernamental, sería un serio problema objetarle un derecho que él tiene por la Constitución de ir a la reelección. Pero además porque también entendía lo siguiente, yo entendía en ese momento que si por alguna razón esa objeción llegaba al nivel de que se derrotara internamente al expresidente Leonel Fernández en las primarias internas del partido, eso automáticamente generaba una crisis política en la República Dominicana que lo menos que podía inducir era a que el propio presidente tuviera que renunciar. El partido le retiraba el apoyo. Y en un contexto así resultaba sumamente difícil validar una posición contra la reelección en esos momentos. Ahora, yo creo que ya el presidente Fernández ha ejercido el poder durante 3 periodos corridos, bueno, no corridos, 2 corridos y uno del 96 al 2000. Yo entiendo que es tiempo más que suficiente como para que se permita que el partido siga ese proceso de renovación. ¿Qué lugar usted le buscaría a Leonel con toda esa experiencia acumulada? No, yo creo que hay muchas experiencias a nivel internacional. O sea, en Estados Unidos los presidentes se retiran y se dedican a dar conferencias, se dedican a dirigir fundaciones. En esos 12 años, más los 4 de Hipólito, que son 16, más ahora los 4 de... Ustedes que han compartido diariamente, cuando no en el comité político, en el partido, cuando no en el partido, en el gobierno, secretario de planificación, conversaciones privadas. Usted no ha tenido la oportunidad a su amigo, a su igual, como usted dice, de hacerle ver esas cosas. O Leonel ya está, que no se puede dialogar con él. No, yo diría porque eso que usted me está diciendo puede convencer a cualquiera, ingeniero. Bueno, yo le diría que lo que uno asumía era que obviamente completado un tercer periodo, pues el presidente Fernández iba a permitir que eso que él planteó de que el PLD era una fábrica de presidentes se concretara. Obviamente lo que uno observa es que no es así. Lo que uno observa es que no es así. Y de que evidentemente salió del gobierno en el 2012 con la idea de volver en el 2016. O sea, yo creo que todo se articuló con la idea de volver al 2016. Bueno, con la modificación constitucional, claro, para claro, eso. No se iba a hacer, no se iba a modificar la Constitución para... Volviendo a la pregunta original, ¿qué pronunciamiento de equipo, no político, sino de tipo técnico, hizo usted con respecto a la economía que disgustó a ese sector? Bueno, lo que se me ha dicho a mí es que el tema de dar a conocer el déficit fiscal con que terminó el gobierno en el año, cuando sale del gobierno en el año 2012, no fue del agrado. Pero es bueno, Julio, la pregunta, porque yo creo que con esto hay que aclarar varias cosas. O sea, cuando el presidente Fernández sale del gobierno, a ninguno de nosotros nos pasaba por la cabeza que el déficit fiscal llegaba a ese nivel que posteriormente se reveló. Ni siquiera al ministro de Planificación. Ni siquiera el ministro de Planificación. ¿Y eso puede pasar sin que ustedes lo sepan? Eso puede pasar sin que lo sepa. Recuerda que desde hacía ya un tiempo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no manejaba la política fiscal. La política fiscal se manejaba en Hacienda, con una participación directa del presidente de la República. Por esa razón, cuando culmina el gobierno del presidente Fernández en agosto del 2012, la imagen que se tenía, la idea que se tenía era que el déficit podía llegar a más o menos a 5.4% del Producto Interno Bruto. Inclusive,
Esa era la idea un porcentaje tan manejada. Ese era un porcentaje. Un porcentaje, del presupuesto. 5.4% del Producto Interno Bruto. Del PBI. Sí. Esa idea era tan generalizada que inclusive el Banco Central en la transición elaboró una propuesta de reforma tributaria para conocimiento del presidente Danilo Medina, y en esa propuesta de reforma tributaria se partía del criterio de que el déficit fiscal era 5.4. El Banco Central, que también conoce todo, conoce las cuentas, conoce todo. Pues resultó que cuando el presidente Medina nombra su nuevo equipo económico, que se hace el levantamiento de la situación, el actual director de presupuesto nos llama a nosotros y nos dice, cuidado porque el déficit no es 5.4, el déficit es mucho mayor. Y digo, bueno, ¿cuánto mayor? Bueno, ya en los cómputos que llevo va por 8% del Producto Interno. Casi el doble de lo que se decía. Claro. Ahora, el problema es el siguiente, o sea, cuando eso se plantea en un contexto en donde el gobierno está esperando una misión del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional viene a la República Dominicana a hacer un levantamiento de la situación. Y por tanto, el fondo se va a dar cuenta de esa situación. El fondo va inmediatamente a ver que real y efectivamente el déficit fiscal del gobierno estaba en esos niveles. Por tanto, la disyuntiva de las autoridades era, bueno, ¿qué hacer? ¿Lo decimos o no lo decimos? Pero además en un contexto en donde el presidente Medina había llamado a la conformación del pacto fiscal. Tú recordarás que se celebraron reuniones en la uno de los 4 pactos, claro, con el propósito fiscal, de discutir el tema. Eléctrico y el otro. Claro. Y entonces el tema era que tú no podías ir tampoco a una reunión donde se va a plantear un pacto fiscal sin dar a conocer la realidad fiscal del gobierno dominicano. Por tanto, eran dos situaciones, una el Fondo Monetario Internacional y otra la realidad de que estamos discutiendo con los empresarios, con los trabajadores, la idea de un pacto. Por esa razón, frente a esa situación, se entendió que lo correcto, lo responsable era decirle al país cuál era la situación. Y déjeme decirle lo siguiente, antes de decirla, el presidente Medina nos instruyó al ministro de Hacienda, Simón Lizardo, y a mí, a que se lo explicáramos al presidente Fernández. Y fuimos y se lo explicamos al presidente Fernández. De manera que luego de todo esto, uno no termina de entender la razón. Se comienza a decir por lo bajo, ingeniero, que sí era así hasta el momento de las elecciones, pero cuando se desata la campaña, el gobierno se ve obligado a crear ese aumento en el déficit porque ese fue dinero que se invirtió en la campaña de Danilo Medina. ¿Eso puede tener algún asidero? No, eso no es cierto. Así. No, eso no es cierto. No tiene nada que ver con eso. Eso fue una política deliberada para invertir en obras de infraestructura, como la que tú puedes ver en la ciudad, los elevados, los túneles, que no necesariamente un mal uso, sino no previsto. No previsto. Bien. Y nosotros, manejado en muchos casos. Nosotros quisiéramos entonces ver cómo es posible que un hombre que ha manejado planificación, porque hay mucha gente que piensa que el PLD es un partido que nació hoy, el PLD tiene ya muchos años en el poder y el ingeniero Montaz ha estado siempre en un gabinete del PLD y en el comité político de ese partido, y resulta para uno difícil, y quiero que él lo entienda, entender que cómo es posible que un país llegue a esos límites de déficit, casi del doble de lo que se dice, sin que haya algún indicio de darse cuenta de eso. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Bien, amigos, continuamos la conversación con el ingeniero Temístocles Montaz. Y aquí se han dicho algunas cosas que inclusive nosotros nos las acabamos de aprender. La primera es que dentro de un estamento del partido existe lo que es la igualdad en jerarquía partidaria, es decir, que no hay jefes y subalternos. Esto es importante para uno ir conociendo los detalles de algunos eventos. Eso es como el cónclave en el Vaticano. Es el Gran Sanedrín. No. El Gran Sanedrín. Son todos. Pero es importante eso. Y lo otro es cuando se revierte, sin hablar de corrupción ni de malos manejos. Estamos hablando
de concepción de relación presidente-partido. Es decir, cuando el partido está al servicio del presidente o cuando el presidente está como un instrumento del partido en el poder. Yo creo que esas son dos cosas positivas que hemos tenido de aquí, pero nosotros queremos seguir hablando de ese partido que, aunque Temístocles Montano no fue en el primer grupito, el pequeño grupo que salió del PRD, sí fue, en términos generales y para todos nosotros, el grupo de dirigentes que le dieron un nuevo rumbo a ese partido en el momento en que el partido tenía la necesidad del poder después de 1990, que tuvo un aparente triunfo. Nosotros quisiéramos aclarar algunos términos. Ingeniero, antes de entrar en eso, quisiéramos que usted nos diga, ¿a qué se le llama déficit cuasi fiscal? Que usted no explicó cuál fue la diferencia cuando usted habló de que el déficit fiscal no era un 5, sino un 8. Y Héctor Valdés dijo que lo que le entregaron para cubrir el déficit fiscal no fue la suma que le entregaron. Y eso produjo irritación. Es necesario que el funcionario se solidarice con todo lo que le conviene al candidato y al político, o también al funcionario hay que respetarlo y aceptar que ellos tienen que salvar su ejercicio del cargo. Bueno, Julio, yo diría que cuando el liderazgo se asume como un mesías, cuando el líder se asume por encima del bien y del mal, no tolera nada, o sea, no se tolera nada. O sea, el liderazgo democrático sí tolera eso, las críticas, o sea, el que se le diga, usted se equivocó. Pero cuando usted se asume que usted está por encima del bien y del mal, usted no acepta nada, ninguna corrección. Y yo creo que la explicación a esa inquietud tuya tiene que ver con eso. El hecho de que se asumía que todo lo que se hacía era correcto, y cuando alguien decía que no era correcto, ya automáticamente tú pasabas a colocarte. Y en el caso del déficit cuasi fiscal, no el fiscal, no el cuasi fiscal, ¿en qué consistía la diferencia entre él y el gobernador del Banco Central? No, el tema fue que fundamentalmente el expresidente Fernández refirió que había dado unos recursos al Banco Central para hacer frente a ese déficit cuasi fiscal, y mencionó una cifra, y lo que el gobernador del Banco Central dijo fue que no era cierto, que no se había dado esa cifra. Y obviamente tenía toda la razón el gobernador del Banco Central, tenía toda la razón. De manera que yo te digo, yo lo que te reitero, todo esto tiene que ver con la concepción del liderazgo. O sea, el hecho de que se consideran que están por encima del bien y del mal, se consideran que son mesías, se consideran que son insustituibles e imprescindibles, y por tanto, cuando tú haces cualquier crítica, eso automáticamente irrita. Esa crítica o esos señalamientos no tienen nada que ver con que usted no comparte ninguna de las acusaciones de otro tipo que le están haciendo a ese sector, ¿verdad? No, el planteamiento no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que uno ha señalado no tiene nada que ver con eso. O sea, no hay una relación directa entre lo que uno plantea y lo que se está planteando en otra vertiente. O sea, son cosas que evidentemente estaban ahí y que ponían. Y en estos conocimientos que usted tiene, ¿hasta dónde esas fallas pudieron hacer caer al gobierno en errores mayores? Por ejemplo, en excederse en el presupuesto, etcétera, que se haya caído en otras cosas mayores. No, lo preocupante de todo eso, Julio, era que si se seguía por esa senda, el país iba a terminar mal. Íbamos a terminar en una tremenda crisis. Yo diría que lo importante de la llegada del compañero Danilo Medina al gobierno es que enmendó ese camino, o sea, corrigió ese camino y comenzó a plantear una política, digamos, de consolidación fiscal para reducir el déficit. Porque yo creo que muchas veces la gente no le presta atención a lo que ocurre fuera, pero lo que ha ocurrido en España, lo que ha ocurrido en Grecia,
lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Irlanda. O sea, tiene que ver mucho con ese derrotero de coger prestado, endeudarte, gastar por encima de tus posibilidades, poner el gobierno a vivir por encima de sus posibilidades. Al final termina generando una crisis que produce deterioro social, produce calamidades públicas, y eso en gran medida yo creo que se evitó con la llegada al gobierno del presidente Danilo Medina. Hablando de lo que es política y de economía, sabemos que la incidencia que tienen los procesos electorales, hay incluso gente que ve dinamizarse la economía durante las campañas electorales, pero ante los escenarios que se plantean actualmente, uno es la eventualidad de una reelección y otra la eventualidad de que el doctor Fernández, que es del partido en el poder, pueda ser candidato. Entonces, ¿cree usted que que la economía resistiría no sería remeniada, vamos a decir, por el hecho de que un candidato se tenga que hacer ingentes esfuerzos por aumentar su preferencia en el electorado, como lo sería Leonel Fernández, o cómo serían las cosas en caso de la reelección? ¿Cuáles serían para el panorama ideal y la incidencia en la economía que podrían tener alguno de los dos escenarios? Bueno, tú me estás planteando dos escenarios, pero hay más escenarios. Sí. Está bien, yo te diría que planteémoslos todos. Yo te diría que en el escenario de la reelección no sería un gran problema, porque las encuestas están colocando al compañero Danilo Medina muy alto. O sea, si se diese la reelección, lo que dicen las encuestas es que Danilo ganaría la primera vuelta. Por tanto, no creo que sea ningún problema desde el punto de vista económico. Muy al contrario, yo creo que para los actores económicos del país esa pudiera ser una salida mucho mejor que la otra reelección, porque de lo que sé, yo siempre he dicho que aquí el debate está planteado en términos de dos reelecciones, o sea, lo que tú has señalado. Es una reelección consecutiva y una reelección diferida, porque en el caso del expresidente Fernández también se trata de una reelección. Lo que pasa es que es diferida. O sea, ese esquema de un periodo sí, un periodo no es reelección diferida. Entonces, a veces cuando te hablan de que la reelección, están viendo el tema desde el punto de vista nada más del presidente Danilo Medina, pero lo otro también es una reelección. Y por tanto, yo diría que frente a esos dos escenarios, creo fervientemente que hoy los actores económicos y la sociedad en sentido general preferiría más el de la reelección consecutiva que el de la reelección diferida. Eso es lo que me dicen a mí las encuestas. Ahora, frente a la imposibilidad que hay de lograr la reelección consecutiva porque hay un impedimento constitucional, a menos que no se resuelva ese impedimento constitucional, o sea, que pudiera resolverse si se llegara a un acuerdo dentro del comité político, yo creo que si no se resuelve ese problema, yo creo que la salida mejor para la democracia dominicana es que se produzca una candidatura nueva dentro del Partido de la Liberación Dominicana que pueda seguir propiciando ese proceso de relevo periódico del liderazgo del partido de cara al ejercicio de la presidencia de la República, porque eso va a contribuir a afianzar la democracia y yo creo que también a crear instituciones, porque yo creo que el grave problema institucional que hay en la República Dominicana no puede verse al margen de esas pretensiones continuistas que hemos tenido aquí en la historia de la República Dominicana. Aquí no hemos creado instituciones porque hemos puesto a depender el Estado de personas. O sea, aquí el país gira en torno a personas y mientras el país siga girando en torno a personas y no en torno a instituciones, no vamos a avanzar, vamos a tener todos estos problemas que tenemos periódicamente. Ciertamente. Y yo quería decirle algo a Julio. Cuando Julio introdujo la pregunta anterior, él se refería a mi papel dentro del partido. Cuando Juan Bosch se fue del PRD, yo me fui con Juan Bosch, yo estaba en el PRD, tenía 23 años. Y fui miembro de su primer comité central. Cuando se funda el partido y se crea y se elige el primer comité central, yo soy electo miembro del comité central en representación de la juventud del partido. El miembro más joven. En el 73. En el año de 1973. Un dato importante que mucha veces que usted fue como de los 80. Mucha gente no conoce es que solamente de esos miembros del comité central, de ese primer comité central, que todavía somos miembros del comité central,
somos José Joaquín Vidó Medina y quien les habla. O sea, hemos estado en todos los comités desde centrales. La salida del desde la PRD. salida Por Por tanto, nosotros conocemos la historia del PLD bien. y sabemos... No, yo tuve un vacío ahí. Una pregunta. Esa posposición, bueno, ya el domingo que viene se fijó como la fecha para hablar de la posición oficial del PLD en cuanto a la reelección, pero ¿eso fue una posposición pura y simple o usted como miembro del comité político del PLD nos puede decir si ha habido algunos encuentros entre las partes que están a favor o en contra de que se debate el tema a lo largo de estos días previos a ese encuentro? No, creo que hasta ahora no, Creo que hasta ahora no se han producido ningún encuentro. Lo que se espera es que en el transcurso de esta semana, antes de que se produzca la reunión, se puedan generar algunos encuentros, se puedan producir algunas reuniones, a ver si se puede buscar una solución que garantice la unidad del partido. Vamos a hablar de ello. Ingeniero, usted dijo al principio que muchas de las críticas, quizá usted no la ha visto mal, porque entiende que ha sido quizás de parte nuestra falta de conocimiento del mecanismo de esa organización política, cosa que nos dice a cada rato Euclides, es que tú no conoces mi partido, tú te pones a hablar cosas y entonces me dicen muchísimas cosas. La pregunta es la siguiente: ayer hubo una manifestación importante ahí en el Centro Olímpico y hace como 2 meses me trajeron un video que nos sorprendió de Temístocles Montaz lanzando su candidatura. Y yo me pregunto, cuando Balaguer aceptó o decidió apoyar el PLD en la segunda vuelta, yo recuerdo que Pedro Bretón, que era ministro o de Agricultura o del Banco Agrícola, pero tenía Banco Agrícola, le preguntó: doctor, y desde ahora, ¿qué podemos ir haciendo con el PLD? ¿Qué le podemos ofrecer de cargo? Y me dice Pedro que le dijo: dele lo que ellos quieran, porque ellos no son tantos. Eso fue en ese momento. Hay lugares que ni siquiera tienen comité en algunos municipios, y que eso produjo hilaridad entre ellos dos. Nosotros hemos visto esas 2 manifestaciones y yo pregunto, Temístocles, ¿y de dónde sale tanta gente que usted presentó y que ahora presentó? ¿Son la misma gente que por disciplina va a todos los actos? ¿O es que el PLD, mira eso, esa es la de Temístocles Montaz? ¿De dónde sale tanta gente? No, mire, Julio, es importante clarificar esto porque, como tú señalas, sí, el Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de su historia en términos organizativos ha tenido dos etapas. Una etapa de un partido propiamente de cuadro que se estructuraba en torno a los círculos de estudio, y de los círculos de estudio se integraban los comités de base, en donde se requería un cierto nivel de calificación para llegar a ser miembro del partido. Y eso determinó que, por ejemplo, al momento en que el doctor Balaguer nos apoya a nosotros en las elecciones del año de 1996, la membresía del partido no superaba las 12.000 personas. O sea, no habían más de 12.000 miembros del partido. Si le agregábamos los circulistas, se podía decir que en ese momento el PLD, como PLD, entre miembros y circulistas, bordeaba los 26 o las 30.000 personas. Ahora, ya luego de la primera experiencia de gobierno, en el periodo 96-2000, se entendió que ya en un contexto de participación en la vida democrática, nosotros teníamos que abrir el partido, que ya no podíamos seguir siendo un partido de cuadro, un partido que se entendía que aglutinaba a lo mejor del país, que había que abrir el partido. Y por esa razón, a partir del congreso que se efectuó en el año 2002, se estableció la apertura del partido para permitir que todo dominicano con derecho a votar que quisiera ingresar al Partido de la Liberación Dominicana se organizara y se le diera la categoría de miembro. Y eso permitió que el partido
comenzara a crecer, porque se estableció un mecanismo de que cada uno de los miembros y circulistas, que en ese momento eran cerca de 30.000, tenía que crear una estructura inclusive para validarlo a ellos como dirigentes del propio partido. Entonces eso permitió que el partido comenzara a crecer y a crecer, y ya por ejemplo para las elecciones del 2004, el PLD tenía una matrícula cercana a los 2 millones de personas. De votos, sí. Habíamos llegado a ser cerca de 2 millones de personas. Y eso siguió creciendo. Sí, pero creciendo. Con respecto al crecimiento, incluya esto. En el 96 ustedes ganan, con apoyo de reformistas. Correcto. Pero en el 90 casi ganan. Y a ustedes no les interesa mencionar mucho eso porque hubo escarceo, dice que le hicieron fraude. Pero yo quiero hacerle un relato del 86. El partido logra por primera vez más de 300.000 votos en unas elecciones, creo que 340 o 365.000 votos. Pero en el 82 logra casi 200.000, 170 y pico. El tema es el siguiente. Yo tuve el privilegio de hablar con Balaguer para que usted me diga por qué pasó eso en el 86. Y él me preguntó, ya yo he dicho eso 2 o 3 veces aquí en este programa, pero no se lo he dicho a usted. Me preguntó, así, ¿cómo usted ve la cosa? Le dije, bueno, doctor, yo soy turco y yo quiero que gane Jacobo. Me dice, sí, pero independientemente de eso, ¿cómo usted ve la cosa? Digo, a mí no me da que usted gana, doctor. Le faltan más de 100.000 votos. Y me dice, ¿usted ha revisado el PLD? Digo, no, doctor, no estoy hablando del PLD, estoy hablando de usted y del PRD. Me dice, ¿usted ha revisado al PLD? Se queda la conversación así, Balaguer gana por 40.000 votos y yo tengo la oportunidad de ver a Balaguer de nuevo, donde me dice, estábamos discutiendo por un audio, dice, ¿quién está ahí? Digo, es así, doctor. Oh, mi hijo, encontraste tus votos que te faltaban. Estaban en el PLD. Porque el voto antibalaguerista... Yo no hablé con Balaguer, yo hablé con Víctor Grimaldi. Exacto. Entonces, Balaguer lo que le quiso decir usted en ese momento era que había No, una lo que estaba diciendo, lo que está diciendo el ingeniero es que el PLD sostenidamente de 17.000 votos, 80.000, 170, 370, 90, fue creciendo sostenidamente a costas de nuevos votantes y del PRD. ¿Es así? Es así. Yo he sostenido que el PLD se hizo partido haciéndole oposición al PRD. Haciéndole oposición al PRD. Tú no puedes perder de vista, Julio, que en el año de 1978, en el año de 1978 el PLD sacó 18.000 votos, y que en el año de 1986 sacó 365.000 votos. O sea, en ese interín gobernó el PRD. O sea, ¿en qué año? ¿375? En el año 78 sacamos 18.000 votos. 18.000. Y en el año 86, o sea, 8 años después. Sí. O sea, en los 8 años que gobernó el PRD, Antonio Guzmán y Salvador, sacamos 365.000 votos. O sea, prácticamente nos multiplicamos por 20 en ese periodo de gobierno del PRD. De manera que el PRD se hace partido haciéndole oposición al PRD. Y obviamente entre el 86 y el 90 vivimos una situación muy especial. El PRD se divide, Peña Gómez por un lado, Jacobo por otro lado. El PRD no era partido hasta más o menos abril o marzo del año de 1990, cuando se permitió que el Comité Ejecutivo Nacional se reuniera y se lo dieron a Peña Gómez. Y entonces en ese interín, obviamente, el PLD se convirtió en una fuerza con capacidad para competir en las elecciones de 1990 con el Partido Reformista Social Cristiano. Te quiero pedir excusa porque yo no puedo desperdiciarte, porque todos los días no tenemos tiempo para un ministro de planificación. Ingeniero, ¿de dónde sacan ustedes a José Francisco Hernández en el 90, que casi se convierte en un presidente de la República?
No, mire, esa fue una decisión personal de Juan Bosch. O sea, en el año de 1900... Y él tenía el poder para hacerlo. Sí, porque en ese momento se permitía que el candidato a la presidencia seleccionara a su compañero de boleta. Y él no tuvo que explicarle a ustedes nada. El nombre es seleccionado a ese compañero. Resulta obviamente que José Francisco Hernández en ese momento era miembro del partido en Santiago. Ajá, Y a José Francisco se le ubicaba como parte del sector empresarial que apoyaba el PLD. Y con Albuquerque, Caseacta y Vidó, ¿qué explicación le dieron una gente que habían acompañado siempre? No, a Bosch? acuérdate que ya Albuquerque no estaba en el partido. Albuquerque En ese ya, año ya no. lo habían sacado del partido. Había salido inclusive mucho antes de las elecciones del 86. De manera que en ese momento... Vidó y Caseacta. Estaba Vidó, Caseacta, que no era miembro del comité político, Vidó sí lo era. Estaba el sector sindical que encabezaba Nelson Marmolejo, que obviamente fue donde el profesor Juan Bosch dio la explicación. O sea, de por qué él seleccionaba a José Francisco Hernández como su compañero de boleta. Yo pienso que en ese momento la idea que primó en el profesor Juan Bosch era mostrarle al país Un empresario. un empresario. Esa fue la idea, fundamentalmente. Bien. En la campaña, ustedes tienen una limitación, que es que tienen que hacer una campaña interna, que no deje heridas abiertas y tratar de ganar. Y usted ha tenido ese problema con los dos presidentes, es decir, tratar de decir, aquí estoy yo, que tengo los mismos derechos de los otros, pero no quiero. Entonces parece ser que continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, va a ser algo que se va a establecer siempre entre ustedes, los precandidatos del PLD, para no herir susceptibilidad. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Yo creo, Julio, que lo que hay que lograr e imponer en la sociedad dominicana es la idea siempre de que lo que debe predominar, inclusive en la medida en que se vayan produciendo cambios en el ejercicio del gobierno, es la necesidad de continuidad y cambio. Combinar la idea de la continuidad de las buenas políticas con los cambios que hay que introducir para que el país siga avanzando. Porque déjeme decir lo siguiente, Julio, que es importante. Miren, yo creo que la sociedad dominicana tiene que aprender que los países que echan adelante son los países que no se inventan cada 4 años, ni cada 5 años, ni cada 8 años. Alguien me decía, un expresidente me decía a mí, con mucha preocupación, que el grave problema de la Argentina era que era un país que se inventaba cada 10 años. Y un país que se inventa cada 10 años no tiene futuro. Nosotros tenemos que aprender de eso. O sea, nosotros no podemos estar inventando la República Dominicana. Pero nosotros estamos así mismo. No. Porque usted no puede comparar este gobierno con el pasado. Este gobierno inventó otro Pero estilo. cambia, se han producido cambios. Yo creo que una de las cosas, Julio, donde este país tiene que establecer ya reglas de juego claras para que no nos estemos inventando periódicamente, es en el tema de la reelección. O sea, yo creo que lo que no podemos aquí es permitir que cada vez que una persona quiera ser presidente de la República aspire. Eso no puede ser. O sea, porque eso es inventar el país cada vez que nos dé la gana, y así no vamos para ninguna parte. Sí, pero tenemos ahora un problema, ingeniero. Cuando Hipólito fue un invento, cuando Leonel, que hizo la modificación extraña esa de dejar uno por el medio, pero a lo mejor ahora es necesario. No, mire, yo le diría que lo ideal, al margen de lo que pueda ocurrir Dos ahora, periodos corridos. 2 periodos corridos y no más, como en Estados Unidos. Yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta que un elemento esencial que explica el éxito institucional de los Estados Unidos ha sido ese, que no han permitido que nadie se erija en rey, que nadie se erija en monarca, que nadie se crea que está por encima del bien y del mal. Eso ha permitido crear instituciones en los Estados Unidos, que nadie esté por encima de las instituciones, ni siquiera el presidente de la República. Y yo creo que a eso es que tenemos que ir en la República Dominicana. Don Temo, ¿qué piensa, cómo pensaría el PLD? Ok, ¿está el PLD, su alta dirigencia, convencido de que a quien sea que ellos lleven para la presidencia de la República puede ganarla? ¿O en cierta manera hay reservas y hay precauciones en cuanto a el hecho de que su permanencia en el poder como partido y su influencia en la vida política podría depender de quien
sea el candidato para las próximas elecciones? Mire, yo soy de lo que creo lo siguiente. Yo creo que si el PLD llevara de nuevo al compañero Danilo Medina como candidato a la presidencia, ganaríamos las elecciones. Pero también creo que si el PLD lleva un candidato nuevo, va a ganar las elecciones. Como quiera. Sí, yo creo que sí, con un candidato nuevo. Ahora, yo lo que no estoy seguro es que ganaría con Leonel. No estoy seguro. Y lo digo de manera responsable. Bien, no estoy seguro. Bien. Señores, nosotros quisiéramos preguntarle al ingeniero ahora algo que lo pueda beneficiar, porque hasta ahora él ha sido muy cortés diciendo todo. Ahora, en el caso de que no se pueda reformar la Constitución y que Leonel Fernández fuera el candidato, ya nos dice que él no está muy seguro de que el PLD conserve el poder. Vamos entonces a ver qué propuesta haría Temístocles Montaz en caso de que no haya reelección y los precandidatos tengan que hablar de sus programas de gobierno. ¿Qué diferente haría Temístocles? No a Leonel, porque ya sabemos lo que va a ser diferente a Leonel, a Danilo Medina. Vamos a una pausa y regresamos con esa pregunta. Bien, seguimos hablando con el ingeniero Temístocles Montaz. ¿Es importante ser familia dentro del PLD? No, lo que pasa es que los Montaz, los Germán, los Sánchez Baré, y hay familias que ellos hicieron los partidos, eso no es nepotismo. Lo que pasa es que ellos estaban cuando, imagínate, nosotros nos burlábamos de ellos. ¿Qué tú estás perdiendo tiempo ahí con ese viejo, qué sé yo qué? Porque nadie veía posibilidad de poder. Tú no lo puedes acusar ahora de nepotismo, porque si ellos se fajaron cuando eran chiquitos, tú no le puedes decir nada. Es decir, ese es un problema que hay que aclararlo bien. En las familias de los políticos. Ingeniero, en el tema de vamos a suponer que el panorama sea sin Danilo Medina, que usted y yo sabemos que en el fondo puede que las circunstancias obliguen a una modificación, pero sabemos que en el fondo ni el propio Danilo quiere seguir. La pregunta es la siguiente. Además sabemos que si se postula el 90% va a bajar aunque sea 10 puntos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué programa tiene usted para ofrecerme, por ejemplo? Me digo, bueno, él es grande en el PLD, pero yo no soy PLDista. Y él ha sido miembro de este gobierno. ¿Qué usted le ofrece? Que usted pueda decir, mira, yo le llevé esto a Leonel y no me hizo caso. Yo le llevé esto a Danilo y no me hicieron caso. Yo voy a hacer mi propio gobierno con energía, con migración, con endeudamiento. Esos 3 puntos que son tan álgidos. Pero yo te diría, Julio, que más que eso, yo creo que yo he dicho que el gran desafío que tiene la sociedad dominicana de cara a los próximos años es abatir la pobreza y la desigualdad social. Ese es el grave problema que hay aquí. Aquí hay un serio problema de pobreza y de desigualdad social. Y por tanto, desde el Estado... Porque hay muchos ricos. Sí, pero ahí viene el asunto. Entonces, desde el Estado, evidentemente, que hay que poner en marcha políticas que se orienten en la dirección de romper pobreza y romper desigualdad. Y yo diría que una de esas políticas que hay que desarrollar a fondo es la de desarrollar en la República Dominicana un verdadero sistema de protección social, que no lo tenemos todavía. O sea, hemos avanzado, se ha logrado poner en marcha la ley de seguridad social. Hoy cerca de un 60% de la población dominicana tiene seguro social, pero lo ideal, lo correcto debería ser que el seguro social sea universal en la República Dominicana. Y hay que trabajar para garantizar aseguramiento universal en salud en la República Dominicana. Yo diría que ese sería un primer elemento fundamental que hay que seguir apuntalando en las políticas públicas en la República Dominicana. Yo creo que hay que seguir avanzando, Julio, en la idea de ir logrando más convergencia en el aparato productivo dominicano. Porque uno de los problemas que tiene que ver con la desigualdad social en este país es la divergencia que hay en el aparato productivo. Aquí hay empresas que son muy productivas y que por tanto pueden pagar muy buenos salarios, con empresas que son poco productivas que pagan malos salarios. E inclusive en las mismas clasificaciones que se hacen desde el gobierno, tú ves que te dividen las empresas en empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas.
Y cuando tú ves los salarios que paga, por ejemplo, una empresa pequeña con relación a lo que paga una empresa grande, hay una diferencia casi de 2 a 1. Entonces ya ese es un elemento. Pero las necesidades son las mismas del empresario, del empleado. Entonces ahí viene el problema de la desigualdad social. Entonces es un elemento que hay que trabajar. Implica que obviamente hay que trabajar en la dirección de hacer más productivas las empresas pequeñas a los fines de que realmente puedan... Entonces usted entiende que producción y empleo con diferencia entre el rico y el pobre es un mayor problema que los otros que le mencionamos. Sí, yo creo que sí, porque los otros problemas se pueden afrontar sobre la base de políticas públicas. Tú te referías al tema de la electricidad. Yo creo que lo que pasa, ingeniero, es que hay 2 sectores en que los que estamos fuera los relacionamos a usted mucho, quizá más de lo que están. Mire, una de las grandes críticas que constantemente le hemos hecho es su simpatía con los organismos internacionales, que usted como que es muy pro organismo internacional, sabiendo que ellos no, lo que son es cobradores de deuda. Y lo segundo es que se dice que todas las posiciones contra los que han estado en la corporación han sido dirigidas por usted. Hable un poquito ahora, de eso. déjeme decir lo siguiente sobre eso. Mire, Julio, a mí me ha tocado, como usted muy bien ha señalado, ocupar posiciones que me obligan a tener que entrar en relación con esos organismos. O sea, no he sido yo que lo he pedido. Es que esas posiciones en las que yo he estado me han obligado a tener que mantener relaciones con esos organismos. Y obviamente también yo he sido siempre de lo que he creído, Julio, que en el gobierno, en el Estado, hay que ser responsable, hay que manejar la cosa con responsabilidad, que no se puede engañar a la población, que a la población no se le puede estar hablando mentira. Y posiblemente en una sociedad como la dominicana, en donde se entiende que la política es mentirle a la gente, el que tú le digas la verdad a la gente, eso cae mal. Entonces yo creo que esas son las cosas que hacen que se generalice ese criterio al que tú haces referencia. Porque es que hay mucha gente que no quiere que le digan la verdad, o sea, en el ejercicio de la actividad política. Entonces, cuando alguien dice las cosas como son, entonces ese no es político, ese es un tecnócrata, y eso es lo que explica el que mucha gente inclusive diga, piensen eso. Entonces, yo diría que el problema dominicano es que tenemos que avanzar en la dirección de hacer política de manera responsable, hacer política diciéndole a la gente lo que la gente tiene que oír aunque no quiera oírlo. Y eso es lo que yo he tratado de hacer desde las diferentes posiciones en las que he estado. Entonces eso induce a mucha gente a pensar, bueno, que refleja posiciones de los organismos internacionales, cuando no es así. O sea, por lo general, nosotros tenemos que afrontar con ellos la discusión de los problemas. Ellos vienen con posiciones, nosotros también tenemos nuestras posiciones. Y al final, lo que se trata es de buscar un equilibrio entre los planteamientos que hacen ellos y los planteamientos que hacemos nosotros, siempre tratando de lograr que las cosas vayan en beneficio. Eso en cuanto a los organismos internacionales. En cuanto a energía, ¿tiene solución la energía? En cuanto a energía, sí, claro que sí. En cuanto a energía, Julio, yo digo que a veces es una cuestión sumamente extraña lo que ha ocurrido. Resulta que yo fui administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad por un año y medio, hasta el año de 1998. Han transcurrido desde entonces casi ya 17 años de eso. Y todavía cuando se baten los problemas del sector eléctrico, sí, lo mismo. Pero entonces mencionan a Temístocles Montá, y fui administrador de la Corporación Eléctrica del país por año y medio. Yo he sostenido, Julio... No, pero déjeme ir a otro sitio. Sí. Se ha dicho también que en cierta forma la gestión de Radamés Segura en algún momento usted la bombardeó. No, eso no es cierto. Yo creo que una de las cosas que le he explicado a Radamés, y yo creo que Radamés lo ha entendido, es que al final de cuentas lo que ocurre... Yo le puse un ejemplo a Radamés que te lo voy a poner a ti. Un día nos juntamos Radamés, Marcelo Jorge, Celso no, ¿verdad? Celso no estuvo, estaba invitado pero no fue. Estuvo el que fue administrador de la CDE con Hipólito, César Sánchez, un gran amigo mío también, y Bichara. Y nos juntamos ahí entre todos. Bichara nos convocó porque quería que lo ayudáramos, lo orientáramos. Y cuando terminó la reunión, Radamés se me acercó a hablar. Y me dice,
que había hablado con Lidio, que Lidio le había comentado que yo le había dicho algo sobre nuestra relación. Y yo le dije, mira, Radamés, observa todo lo que están aquí. Aquí está Marcelo Jorge, aquí está César Sánchez, aquí está tú, aquí estoy yo. Y le digo yo, ¿son gente capaces o son incapaces? Me dice, todos son capaces, son gente capaz de todo. Digo, ¿tú crees que cuando lo nombraron administradores de la CDE no querían resolver el problema? Todito. Sí, querían todos resolver el problema de la CDE. ¿Lo resolvieron? No. No. ¿Por qué no lo resolvieron? Porque no quisieron. No, porque no pudieron. Porque el problema de la CDE y del sector eléctrico de la República Dominicana es un problema de voluntad política, no del administrador. Es un problema de voluntad política. Si desde el poder no se hace, si desde el Estado no se hace, se toman las decisiones. A Leonel, a Hipólito y a Danilo que no lo han resuelto. No, pero Danilo está haciendo un gran esfuerzo ahora. Yo creo que ¿Usted cree que 2 plantas es la solución? No, pero yo creo que están avanzando, están haciendo un gran esfuerzo. Ahora, yo diría que históricamente en el sector eléctrico, el sector eléctrico ha sido el sector más estudiado de este país. Pero es que las funciones de ministro de Economía es académica solamente. Usted no tiene ningún poder. No, pero mi papel no era lidiar con los problemas eléctricos. Ese no era mi papel. Durante un tiempo, Julio, nosotros manejamos desde el Ministerio de Economía el tema del presupuesto. Y obviamente, como manejábamos el tema del presupuesto, era desde allá que se hacían las transferencias al sector eléctrico para ayudarlo con el subsidio al sector eléctrico. Pero nomás de ahí, cuando había que discutir algún tema de financiamiento para el sector, mientras estuvimos en el Secretariado Técnico de la Presidencia, siempre lo hicimos y ayudamos en la medida de nuestra posibilidad. El subsidio hay que seguirlo. Pero lo que digo, Julio, lo que digo es que si no hay la voluntad de enfrentar el problema, y el problema, reitero, no es solo que se instalen las plantas, es que se resuelve el problema del cobro de la electricidad, Julio, porque si no se resuelve el tema de que en la República Dominicana las pérdidas dejen de ser de la magnitud que son, estamos hablando de un 30% o por encima de un 30%, cuando lo normal es que en un sistema eléctrico racional no se pierda más de un 9%, pues si eso no lo resolvemos, no vamos a salir del problema eléctrico. Subsidio, pérdida, generadores y robo. ¿Usted considera que son los 4 problemas? Yo diría que en primer lugar el subsidio es una consecuencia de las pérdidas. Sí. O sea, si tú resuelves el problema de la pérdida, adiós subsidio. O sea, el problema medular... Cubriría la pérdida el subsidio. O sea, si tú resuelves el tema de la pérdida, adiós subsidio, porque lo que se está subsidiando es la pérdida. Y la pérdida se divide en 2, en la que se pierde y en la que se roban. La que se pierden y la que se roban. Y resulta que si lo fuésemos a ver desde el punto de vista racional, las pérdidas técnicas no deberían ser más de un 10% o más de un 9%. Entonces los generadores no son problema aquí. Bueno, yo diría que el tema de la generación eléctrica, yo creo que se pudiera discutir el tema de los contratos, como ha sido un tema que se ha baloteado, el tema de que como se armó el sistema eléctrico dominicano es un sistema eléctrico caro en términos de generación de electricidad, y yo creo que el esfuerzo del presidente Medina de instalar las 2 plantas va en la dirección de afrontar ese problema y de forzar a los generadores también a que instalen plantas para reducir los costos de la electricidad. Entonces yo creo que estas cosas es la que hay que entender, pero lo que te reitero, no habrá futuro para el sector eléctrico mientras tengamos pérdidas por encima del 30%, cuando lo racional es que sea un 9%. Y esa práctica de cuando necesito que me le baje la fiebre al muchacho, te pago lo que quiera, pero después me encuentro que los honorarios son caros. Me refiero a cuando necesitamos energía, la cogemos de gasoil, de fueloil, de carbón, y ahora está de gas natural. Pero cuando el gas natural se ponga caro, después vamos a querer revisar el contrato del gas natural. ¿Cuál es tu posición en cuanto a eso? No, mire, yo lo que creo es que de cara al futuro inmediato de la República Dominicana, o al futuro en sentido general, los esfuerzos hay que orientarlos, Julio, en la dirección de instalar plantas de carbón y plantas de gas natural. Pero cuando hablo de plantas de gas natural, fundamentalmente plantas de ciclos combinados, o sea, que te permitan generar electricidad a precio más barato. O sea, cuando tú tienes ciclos combinados, tú tienes 2 ciclos y automáticamente combinados te permiten reducir costos en la generación de electricidad. El carbón seguirá siendo
una fuente barata de generación de electricidad, con todos los problemas que hay hoy a nivel internacional de querer limitarlo por los temas ambientales. Yo creo que en el caso de la República Dominicana tenemos que seguir adelante. Bien, tenemos que dar las gracias a Temito Clemontá y pedirle que antes de la reunión del comité político esté con nosotros de nuevo para decir qué va a hacer un gobierno de él si hacer lo que nunca se hizo y qué será hacer lo que nunca se hizo. Gracias, ingeniero. Encantado, Julio. Muchas gracias a ustedes.